palabra de Dios. Nos estamos refiriendo al libro del patriarca Job del Antiguo Testamento. Este mensaje se titula Adoración en medio de la crisis. ¿Cómo este patriarca pudo adorar? Dice en el 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Adoración en medio de la crisis familiar, económica y de salud. Adoración aunque sus amigos le dejaron aún su esposa. Todos los ancianos, los jóvenes, donde él se sentaba a aconsejar, luego se burlaban de él. El libro de Job muestra la presencia de Dios activa, aunque Job estaba pasando momentos difíciles. Todos se burlaban de él, aún le escupían, aún sus hermanos, sus amigos, su familia, todos le abandonaron. Aún el aliento de su mujer le era extraño. Su propia esposa le pidió que maldijera a Dios y que se muriera. Job, no sabemos cuánto tiempo pasó, si fueron 7 meses o 7 años. Aún así, Job mantuvo su integridad. En el libro de Job encontramos 3 veces que Dios dice que Job es hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. En el libro de Job encontramos 10 veces la palabra todopoderoso y omnipotente 19 veces. Elifaz, en uno de su repertorio, le dice en el 5:17: He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curan. Lo que vemos acá es la misericordia de Dios. Cómo el Señor en un determinado momento tiene misericordia de Job, lo restaura. Pues en el 42:10 dice: y quitó Dios la aflicción de Job, y le multiplicó al doble todo lo que él tenía. Este es un Dios todopoderoso. En el libro de Job encontramos cómo Job conoce a un Dios de amor, de misericordia, aunque la vida de Job mostraría todo lo contrario. Por eso es que en el capítulo 3, el versículo 15, Job dice: He aquí que aunque él me matare, en él esperaré. Job tenía confianza en Dios. Él esperaba. Él por nada se iba a desesperar. En el capítulo 19 hace una confesión muy grande. Y dice el versículo 23: ¿Quién me diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Job profetizó la resurrección del mismo Señor Jesucristo. Job es un hombre que nos enseña que aún en medio del dolor, de la prueba y todas las dificultades, debemos esperar en el Señor. Debemos confiar en Dios, tener confianza. De ello nos puede hablar el patriarca Abraham, cuando ya en el capítulo 22, el versículo número 5, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, Abraham le dice a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. En medio de esa dificultad, Abraham tenía ganas, quería adorar. No importa el momento difícil en que estemos pasando, Dios quiere que le adoremos, que atendamos a su llamado, que atendamos a su voz. Uno de los escritores de los hijos de Coré, en el Salmo 42, versículo 2, dice: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Era un anhelo, un deseo por venir a la casa de Dios, por venir a adorar. Aún Noé, cuando
las aguas del diluvio bajaron, hizo un altar y adoró. Debemos adorar en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la pandemia, en medio de malas noticias. Debemos ser buenos adoradores. También encontramos en la Biblia, allí en el capítulo 4 de San Juan, en aquella conversación larga que tuviera el Señor Jesús con aquella mujer samaritana, cuando aquella le preguntaba si era en Jerusalén, en el monte donde se debía adorar. Jesús le responde en el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Debemos aprender a adorar a Dios en medio de la crisis. Grandes ejércitos en el Antiguo Testamento fueron destruidos por medio de la adoración. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, Josafat humilló su rostro, adoró, y los del monte de Seir, los moabitas y los amonitas, fueron destruidos. También le sucedió a David. También María cantó cuando salieron de allí de la cautividad de Egipto. Hoy nosotros debemos adorar a Dios. Debemos adorar aún en medio del dolor y la tristeza. Y cuando esto sucede, Dios obrará siempre a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto siempre a escuchar nuestro clamor, a oírnos. Por eso adoremos a Dios siempre, en medio de la crisis, en medio del dolor, aunque nos persigan, aunque nos critiquen, aunque nos murmuren. Usted tiene que levantar su mirada y mirar al cielo. Allí es donde está aquel que debemos adorar con todo el corazón. No importa la dificultad del momento en que estén pasando. Allí encontramos a Pablo y a Silas cuando en el capítulo 16 de los Hechos, cuando estaban allí, cuando fueron encarcelados allí en la población de Filipos. La Biblia registra así en el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y les sobrevino temor y vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y así que las cadenas se soltaron, y aquellos hombres cantaban en medio de estar presos, de estar encadenados. No les importó. Allí cantaban y adoraban al Señor. Aún en medio del dolor y de las pruebas, debemos ser buenos adoradores. No importa la dificultad. Job lo hizo. La Biblia dice que en todo esto Job no pecó. Así que Job fue un gran hombre de Dios, un buen adorador. Dios demanda de su pueblo que le adoremos. Jesucristo vino a este mundo para salvarnos, para redimirnos de la maldición que se gestó desde que Adán y Eva pecaron. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora Él demanda de su pueblo adoración. Adoración en medio de la crisis. Yo me postro, doblo mis rodillas. Lo hizo Salomón, lo hicieron muchos en el Antiguo Testamento. El mismo Jesús allí, en el monte conocido como la prensa de las olivas o el lugar de la calavera, allí en el monte de los olivos, allí el Señor Jesús subió a orar. Allí adoraba a su Padre. En medio de la angustia le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú. Así que, amigos y hermanos, es tiempo de adorar a Dios. Ese adorar es en todo momento, aunque haya tristeza, dolor, desánimo, aunque no haya mucho que comer. Hay que adorar a nuestro Dios, pues Él espera, y cuando vayamos al cielo, vamos a adorarle por una eternidad. Y cuando se establezca el reino de 1000 años acá en la tierra, y luego el cielo nuevo y la tierra nueva, que se implanten en esta tierra por toda una eternidad, le vamos a adorar. Y vamos a cantar: Santo, Santo, 3 veces Santo, porque Él es todopoderoso. Es tiempo de adorarle. Adorémosle por algunos minuticos. Padre que estás en gloria, te adoramos, te glorificamos y te damos la gloria. Te damos gracias por salvarnos, por redimirnos. Si alguno quiere ser salvo, dígale: Señor Jesús, he oído tu palabra,
y quiero ser salvo. Te suplico que me perdones, me hagas tu hijo. Hoy reconozco mi pecado y me humillo ante ti y te pido perdón. Gracias, Señor. Hasta una próxima oportunidad. Javier Molina al micrófono. Así que Dios le bendiga. Ya.